tumores hepáticos. En realidad, ambas patologías son muy poco frecuentes, pero sí es muy importante que ustedes tengan pues algunos de alarma y conozcan un poquito de las herramientas diagnósticas y pues que tengan sobre todo noción pues que son patologías que existen y en las cuales el diagnóstico oportuno pues puede hacer la diferencia. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Entonces, el retinoblastoma, como su nombre lo dice, pues nace de la retina embrionaria, es un tumor maligno, o sea, es cáncer en el ojo en los niños y es el tumor intraocular maligno más frecuente. Tiene como algunas variantes y es que puede ser de foco único o múltiple. Eso quiere decir que en el mismo ojo puede haber un tumor o varios tumores. Puede ser unilateral o bilateral, o sea, existir en un ojo o en ambos ojos al mismo tiempo o a diferente tiempo, o sea, primero salir en un ojo y años después en el otro, o estar en los dos ojos al mismo tiempo. Puede ser esporádico, es decir, cuando es el primer niño que se presenta con esta enfermedad en su familia, o hereditario. Eso quiere decir que mamá o papá o algún hermano ya tiene la enfermedad y entonces, pues, otro familiar puede tenerla. Y también es importante que sepan que hay un gen que regula el ciclo celular, que se llama el gen RB, que está en el cromosoma 13, que es el responsable de esta patología. Eso es súper importante porque, como les había dicho la vez pasada, el cáncer en pediatría en general no es heredable, pero en este caso de retinoblastoma, sí lo es. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, ¿de qué va a depender o en quién lo tenemos que sospechar? Generalmente es en niños pequeños, menores de 3 años, casi todos ellos, y va a depender si tiene este factor hereditario o si no lo tiene. Generalmente cuando es hereditario se presenta en una edad más temprana, entre los 9 y los 12 meses de edad, y generalmente pues se van a presentar los hereditarios en los dos ojos. Y cuando no es hereditario o es unilateral y esporádico, se presenta más o menos a los 2 años de edad. ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso de que ya exista un antecedente, incluso se tiene que buscar desde que está en útero. Ajá, ¿por qué? Porque incluso se puede hacer el diagnóstico desde que, antes de que el bebé nazca, ¿no? Porque son también tumores que se presentan de forma congénita. Entonces, 60% de los pacientes que tienen retinoblastoma van a tener solo en un ojo y van a ser casos esporádicos. El resto, el 40% van a ser casos hereditarios, de los cuales el 25% del total van a ser bilaterales y hereditarios y el 15% unilaterales y hereditarios. Y la incidencia va a ser de 11 casos por millón en menores de 5 años. Como les dije, es una enfermedad que se presenta generalmente antes de los 3, la mayoría de los casos antes de los 5 y a diferencia, por ejemplo, lo que habíamos visto de la leucemia, ¿no? Que pueden ser 6 casos en 100,000. Aquí son 11 casos por cada millón. Y más o menos, de todos los niños que tienen cáncer, más o menos un 3% van a tener retinoblastoma, a diferencia de un 50% que tenía leucemia que ya habíamos visto, ¿no? Entonces es algo poco frecuente, pero existe. Entonces me pasan la que sigue. Entonces, como les había dicho, pues la alteración está en este gen que se llama RB, que está en el brazo corto del cromosoma 13, y se cree que la alteración de este gen existe durante la espermatogénesis. Y para que se desarrolle este tumor, tiene que haber una alteración en los dos alelos de ese paciente, ajá. O sea, tanto en el materno como en el paterno, y tiene que existir primero una mutación en la línea germinal, o sea, en el espermatogénesis y después una en la somática, ¿de acuerdo? Entonces, este sí tiene un carácter hereditario y está regulado por este gen. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, en todos los pacientes que tienen antecedente de un familiar con retinoblastoma, mamá, papá, se debe de hacer exploración de fondo de ojo desde que nace y después cada 4 meses los primeros 4 años de edad. Eso quiere decir, si el papá tuvo retinoblastoma, sí o sí hay que hacer una exploración bajo anestesia por un oftalmólogo desde que nace y después de eso, cada 4 meses hasta que el niño cumpla 4 años de vida. ¿Eso para qué? Para hacer un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Por el riesgo de que hay de que tenga retinoblastoma. De acuerdo a las leyes de la herencia y todo esto, si un paciente tiene un familiar con retinoblastoma, o sea, un familiar, ya sea hermano o un papá o mamá que tuvo retinoblastoma,
Cada vez que nace un hijo, tiene 45% de riesgo de tener retinoblastoma, entonces el riesgo es muy alto. Por eso es que se hace esto, e incluso, como les comenté, si mamá o papá tuvieron retinoblastoma, pues incluso inútero hay que empezar a hacer esta búsqueda intencionada para sospechar retinoblastoma. ¿Qué veríamos inútero? Calcificaciones intraoculares, básicamente. Me pueden pasar lo que sigue. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que va a tener un paciente con retinoblastoma? Pues va a depender de qué tan grande es ese tumor y de dónde está el tumor, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero de dónde está el tumor? Porque no es lo mismo que el tumor esté a nivel de la mácula, por ejemplo, y que entonces nosotros tengamos una visión directa. Eso quiere decir, a través de la pupila podamos ver de forma directa al fondo dónde que esté el tumor o que existe, a que esté en la parte superior del globo ocular o en la parte inferior. Y entonces a través de la pupila no tengamos como una visión tan correcta o tan buena. Y entonces ese tumor, pues lo más probable es que lo vamos a ver pues cuando ya esté más grande, ¿no? O cuando ya pase el límite de la pupila y entonces podamos verlo a través de la pupila. Porque esto es importante? Porque generalmente el ojo no va a crecer o no va a estar de gran tamaño, porque el tumor va a crecer de forma casi siempre intraocular. Entonces, y pues obviamente son pacientes pequeños, los cuales pues todavía no hablan, no nos pueden decir que no ven, si es que tuvieran alguna alteración en la visión. Y en este caso, pues los niños solamente tienen alteración en la visión, pues si el tumor está justamente en mácula o en pápula. Si no están ahí, la realidad, digo, en la mácula, entonces si no están ahí, o sea, la realidad es que no hay forma de que nosotros podamos, o sea, que tenga alteración en la visión, por ejemplo. Entonces es muy complejo la parte de la clínica porque un bebé no nos va a poder decir si ve o no ve y pues solamente buscándolo de forma intencionada es que podemos darnos cuenta. Entonces, el sismo más frecuente va a ser la leucocoria y la leucocoria es una mancha blanca en el ojo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es súper importante y ahorita vamos a ver como los diagnósticos diferenciales, pero eso es lo más frecuente. Incluso muchos de los pacientes, cómo se daban cuenta, y digo daban cuenta porque pues ahora ya es muy poco frecuente, es a través de las fotografías. Hace tiempo que todas las cámaras fotográficas eran con rollo, todas tenían el flash y no se podía omitir esta parte del ojo rojo a la hora de tomarse las fotos, así como cuando ustedes van en la carretera y de repente se cruza un perro y la luz les pasa a través de la pupila y entonces les da el reflejo de la retina y se les ven los ojos rojos, eso pues antes las cámaras fotográficas no podían omitirlo. Y entonces a la hora de tomarle fotos a los bebés se daban cuenta de que un ojo se veía blanco y el otro se veía rojo. Incluso la cámara fotográfica por la Asociación Americana de Pediatría estaba autorizada y acreditada como un método diagnóstico para el retinoblastoma, porque en la mayoría de los pacientes o papás se daban cuenta al tomar una foto al bebé que aparecía este punto blanco dentro del ojo. El segundo es el estrabismo, ¿de acuerdo? E incluso, pues como les comenté, va a existir cuando ya se vea alterada la visión en ese paciente. Entonces, si bien al principio, pues la fijación de la mirada y esta coordinación que existe en los bebés no es muy buena y muy adecuada, así como la madurez de los músculos extraoculares que permiten esta fijación y esta orientación de la mirada. De todas maneras, después de los 8 meses de edad, no es normal que ningún niño tenga estrabismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es súper importante. Al principio, pues sí, es un poco complejo o lo podríamos considerar todavía como esperado, pero después de los 8 meses, ningún niño debe de tener estrabismo y entonces ese también puede ser un dato de alerta, ¿no? ¿Me pasa en la que sigue? Después, ¿qué otros signos podemos ver en retinoblastoma? Aquí pues también obviamente va a depender pues del tipo de población. Nosotros pues en la población mexicana o latina pues hay un poco bajo porcentaje de población que tiene el ojo por ejemplo claro, ¿no? Color verde, color azul, color miel y entonces pues es un poquito difícil ver que exista heterocromía. Esa foto que se ve hasta arriba, la primerita, ese paciente tiene heterocromía. Quiere decir, hay cambio en el iris del ojo por existencia de este tumor y esto va a ser por neovascularización. Así como la siguiente foto, que es la que está del lado derecho, que se ve como que el iris tiene estas como vasos sanguíneos, eso se llama rubiosis iris y también está causado por el tumor y eso es lo que genera también a veces la heterocromía. O pueden debutar con ifema. Ifema quiere decir sangrado en la cámara anterior del ojo y entonces cuando hay un paciente
que presenta ifema y que no tiene antecedente de trauma, también es súper importante que deban de sospechar ustedes en caso de tratarse de un bebé o de un lactante o un preescolar, que podemos estar ante un paciente con retinoblastoma. ¿Me pasan la que sigue? Glaucoma, a menos de que los tumores sean muy grandes y obstruyan el drenaje en el ángulo del ojo, pues entonces el paciente no va a tener glaucoma, ¿de acuerdo? Es algo poco frecuente. Pseudohipopión, pues también es poco frecuente, pues es este caso lo que se ve ahí en la foto de hasta arriba en la cámara anterior, como si tuviera ahí una acumulación de leucocitos. Celulitis periorbitaria, a veces los niños debutan con celulitis periorbitaria o como el niño de hasta abajo que tiene proptosis, ¿no? Ese niño pues sí tiene un ojo más grande, ¿no? Ya es evidente que el ojo está crecido, que el ojo está fuera en este caso, el espacio ocular, y entonces pues ya esos son casos pues bastante avanzados, ¿no? ¿Me pasan la que sigue? Entonces en la patología el origen es sobre todo pues en la retina embrionaria, en la sensorial, y puede ocupar la retina o la cavidad vítrea, y este va a tener un patrón de crecimiento. El endofístico, si nosotros vemos el globo ocular como una pelota, pues sabemos que lo de adentro o el revestimiento de adentro pues va a ser la retina. Entonces el endofítico va a crecer hacia el humor vítreo, ajá, y el exofítico va a crecer en el espacio subretiniano y va a desprender la retina. También hay casos de crecimiento difuso o de necrosis extensa. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, globo ocular, pues es el globo ocular de un paciente que tiene retinoblastoma, y ese retinoblastoma tiene un crecimiento endofítico. Si ustedes se fijan ahí donde está la flechita azul, esa flechita pues indica que ahí está la retina, y ahí la retina está íntegra y el tumor está creciendo hacia adentro del ojo, ¿de acuerdo? ¿Me pasan la que sigue? Ajá. En el caso del exofítico, donde están las flechitas azules del lado izquierdo, pues esa es la retina. Entonces el tumor está creciendo como de la retina hacia abajo, hacia el espacio subretiniano. ¿De acuerdo? Y hay algunos que tienen un crecimiento pues indeterminado, ¿no? Como el del lado derecho, que pues crece para todos lados, en algunos lados endofítico, en algunos lados exofítico, pues tumores ya bastante grandes. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico oportuno? Pues básicamente con el reflejo rojo. El reflejo rojo, pues es algo que, como ya les había comentado, que es observar este brillo que produce la retina a la hora de reflejar una luz y que se va a generar en ambos ojos. Y siempre esta luz, pues es luz que va a entrar a través de la pupila, va a cruzar el cristalino y va a llegar hasta la retina y nos va a reflejar, pues esa apariencia o tono rojizo que tiene la retina. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, esto es un reflejo rojo normal. Va a depender de muchas cosas. En este caso, pues ese niño pareciera que tiene la pupila dilatada, pero también hay pacientes pues que a veces tienen la pupila más grande o más pequeña y pues nos va a ser a veces un poco más fácil hacer esta exploración. Pero el reflejo rojo, como ahí lo ven, tiene que tener esas características, ¿sale? Esto es normal. Entonces, tiene que ser simétrico. Esto quiere decir que se tiene que ver igual de ambos ojos, brillante, sin manchas y sin sombra. Entonces, quédense con esta imagen porque este es un reflejo rojo normal. ¿Me pasan la que sigue? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la prueba del reflejo rojo? Lo único que necesitamos prácticamente es un oftalmoscopio y tenemos que colocar al niño a nivel del examinador. Lo más fácil para que esté a nuestro nivel es que el papá lo cargue o la mamá. Entonces, al papá o la mamá cargarlo, pues el niño va a estar tranquilo, va a estar confortable y va a cooperar un poco más con esta exploración. ¿De acuerdo? Si es posible, debemos oscurecer el cuarto, cerrar puertas, cerrar ventanas, cerrar cortinas, cerrar persianas. ¿Para qué? Para que esto permita que, pues, fisiológicamente la pupila se abra un poco y entonces nos permita una exploración más fácil o más sencilla. ¿Me pasan la que sigue? Ajá. Entonces, necesitamos, como les digo, un oftalmoscopio directo, el que tengan ustedes, que obviamente tenga un adecuado sistema de iluminación. Se recomiendan 2.5 o 3.5 volts, que pues básicamente es la mayoría los que tienen, y pues que tenga pues el sistema de observación íntegro, que pues es el hoyito por el cual vemos a través. ¿Me pasan la que sigue?
Entonces, ¿de qué va a depender? Pues del poder de iluminación, ¿de acuerdo? O sea, el que tiene 3.5 volts, pues va a tener un poquito más de iluminación y probablemente nos permita una mejor visión, a través de la pupila o una mejor iluminación, pero de todas formas, el otro, es correcto, es adecuado y nos sirve. Entonces, eso es importante porque, pues, a final de cuentas, ustedes son médicos de primer contacto y, pues, un instrumento tan sencillo que, pues, deben todos ustedes tener en la consulta y una exploración bastante rápida y adecuada, pues puede permitirles a ustedes hacer un diagnóstico oportuno en estos pacientes. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, estas pues son todas las marcas que llegan a tener los oftalmoscopios, ¿de acuerdo? Algunas vienen con como la que está del lado inferior derecho, que está como cuadriculado, tienen obviamente pues la otra parte que es para ver cuerpos extraños o cuando teñimos la córnea para ver lesiones, y pues también tienen algunos ángulos, o bueno, cuando ponemos la luz, que puede ser muy pequeño o muy grande. Entonces, ¿me pasan la que sigue? Entonces, esa apertura, hay pues micro, hay pequeña, hay larga. Como les decía, pues está el filtro de cobalto para ver otro tipo de lesiones, pero la mayoría o cualquier oftalmoscopio va a tener por lo menos una o dos tipos de apertura. Ajá, me pasa la que sigue. Entonces, aquí podemos ver la diferencia, cuando nos colocamos, más o menos la distancia adecuada es 1,5 metros del paciente, que el paciente esté en brazos del familiar, y podemos ver la diferencia entre si ponemos una apertura pequeña y una apertura grande. La grande pues va a abarcar toda la cara del paciente y la pequeña pues solamente va a abarcar un ojo. En este caso, para ver el reflejo rojo, pues como tenemos que comparar los dos ojos, pues necesitamos una apertura larga o grande para poder abarcar toda la cara del paciente. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, debemos de colocar el oftalmoscopio en 0 dioptrías, ¿de acuerdo? Acuérdense que pues cuando tienen unos números del lado derecho, que van 2, 4, 6, 8, que son las dioptrías, y tenemos que colocarla en 0 y utilizar el círculo más grande que también en algunos oftalmoscopios, no en todos, pues es regulable. ¿Me pasan la que sí? Y después oscurecemos la habitación y observamos a través del oftalmoscopio. Ajá. Y ajustamos el foco hasta ver pues el brillo pupilar y evitar que el paciente vea la luz, ¿no? Porque entonces va a cerrar el ojo o se va a molestar, sobre todo porque son pacientes muy pequeños que no cooperan. Entonces, pues si se puede tener algún objeto que le llame la atención, que no sea precisamente nosotros, para que la luz no le entre de forma directa y nos permita con los ojos abiertos poder realizar esta exploración. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, si no estamos seguros o no estamos viendo, a veces, sobre todo en pacientes en donde hay una sospecha, un antecedente, podemos incluso dilatar las pupilas. Ajá, como con tropicamida, ya sabemos que una gota en ambos ojos, esperar 15 a 20 minutos para la adecuada dilatación pupilar. Y ya que logramos esto, podemos entonces de forma segura hacer la revisión del paciente. ¿Me pasa la que sí? Entonces, pues en niños más grandes que ya cooperan como esa niña, pues como vemos, ¿no? Pues nos ponemos, oscurecemos la habitación, nos colocamos más o menos a 1,5 metros de distancia, aplicamos en este caso la luz que cubra toda la cara y a través del oftalmoscopio a 0 dioptrías vemos y buscamos esa parte del reflejo. Ahí sí logran ver del lado izquierdo. El reflejo no se ve de forma normal. Ahorita vamos a ver en la siguiente foto, ¿me la pasas la que sigue? Ujú. Esa niña pues tiene un retinoblastoma en el ojo izquierdo. Ahí ni siquiera le están poniendo el oftalmoscopio y como pueden ver pues tiene la pupila dilatada y entonces es muy evidente que tiene una lesión, que eso es lo que se llama leucocoria. Ajá. Esa mancha blanca en el ojo que se ve a través de la pupila, eso es leucocoria. Y entonces eso pues es una sospecha para retinoblastoma, o en un paciente donde ustedes vean eso, se tiene que referir de forma inmediata a un oftalmólogo para hacer el diagnóstico. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, aquí estos pósters son, por ejemplo, los que la Academia de Pediatría difunde para hacer una adecuada exploración del reflejo rojo. Del lado izquierdo abajo, esa sombra, pues se ve un médico explorando a un bebé que está
o sea, en los brazos de su mamá. Y entonces podemos ver hasta arriba del lado derecho cómo ese es un reflejo normal, en donde ambos ojos son de la misma brillo, del mismo color y se ven de forma simétrica. ¿De acuerdo? El que sigue, pues se ve que está de forma, que no es simétrico, incluso cambia el color o el brillo. Ajá. En el que sigue, por ejemplo, que ni siquiera es reflejo rojo, puede ser, por ejemplo, en el caso de tratarse de alguna catarata, el cuarto de arriba hacia abajo, en el ojo del lado izquierdo del paciente, del lado derecho donde estamos viendo nosotros, se ve, por ejemplo, pues hay unos puntos, negros que puede corresponder a un cuerpo extraño, pero incluso abajo, ese paciente tiene estrabismo y solo por el hecho de tener estrabismo vemos que no tiene un reflejo rojo normal, porque no va a haber forma de que de forma simultánea entremos a ambas retinas y lo veamos al mismo tiempo. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, un reflejo rojo normal va a ser como ese que estamos viendo ahí. Simétrico, mismo tono, mismo color, mismo brillo. ¿La que sigue? Ajá, hay otras patologías como las cataratas, en donde, pues precisamente vamos a ver, cómo, si se fijan ahí, se ve la pupila dilatada, se ve el reflejo rojo, pero en el centro se ven, unas manchas, ¿no? Y eso, sobre todo cuando el paciente llega a tener cataratas. ¿Me pasa la que sí? Y ese reflejo rojo, pues es anormal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos viendo del lado izquierdo algo y del lado derecho, pues estamos viendo que tiene el paciente leucocoria. ¿Me pasa la que sigue? Ujú. ¿Qué otra cosa tenemos que súper ver también? Ajá. Y es que lo que tenemos que comparar es al paciente con el mismo paciente, ¿de acuerdo? Porque a veces nos puede confundir un poco el tono, pero así como hay tonos de piel, también hay tonos en la retina. Ajá. Si vemos del lado izquierdo hacia la derecha, el tercer paciente pareciera que tuviera leucocoria, pero la realidad no es que tenga leucocoria, es que pues su piel es más oscura y entonces en los pacientes con piel más oscura o con piel más clara puede cambiar el tono que tiene la retina. Entonces, todos esos pacientes tienen un reflejo rojo normal, pero si se fijan, el tono de la retina es distinta. ¿Me pasa la que sigue? Ajá, entonces en este caso, a la hora de hacer el reflejo rojo, pues de arriba hacia abajo podemos ver cómo ninguno de esos reflejos rojos son normales. ¿De acuerdo? Ya lo pueden notar. Incluso hay veces que ni siquiera el ojo contralateral se ve rojo como tal, pero el ojo que tiene un defecto se ve inmediatamente como el fondo se ve blanco. Y eso es importante porque tenemos que hacer también algunos diagnósticos diferenciales. Ajá. Tenemos que descartar retinoblastoma, catarata congénita, hiperplasia de vítreo, coloboma, enfermedad de Coats, hemorragia en el vítreo, endoftalmitis, glaucoma. Entonces, todas estas enfermedades nos pueden dar estos datos de un reflejo rojo anormal. ¿Sale? Entonces, ¿me pasas la que sigue? Ok, pero entonces todas esas enfermedades oculares pues son potencialmente mortales, ¿no? O van a tener una alteración en la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿por qué es importante en el retinoblastoma hacer un diagnóstico oportuno? Pues no solamente por el hecho de que lo que estamos buscando pues es un salvamento en el ojo de ese paciente, sino también por la morbimortalidad que implica hacer un diagnóstico tardío. ¿A qué me refiero? O sea, un niño el cual se le hace un diagnóstico tardío y a la hora de diagnosticarse ya tiene metástasis, ajá, eso quiere decir pues que ya tiene tumores por el retinoblastoma, por ejemplo, en el cerebro o o en cualquier parte del sistema nervioso central, pues entonces ese niño prácticamente tiene una posibilidad de cero de sobrevivir. Niño que tiene retinoblastoma y que ya tiene metástasis al sistema nervioso central, no hay cura, ¿de acuerdo? Entonces, en orden, pues primero tenemos que buscar curar al paciente y salvar la vida, después salvar la visión y por último salvar el globo ocular. ¿Me pasa la que sí? Entonces, ¿cuántos pacientes ustedes que ven consulta externa o pues los que estén en un centro de salud o los que vayan a tener una práctica clínica de médico general, cuántos tienen que revisar para que ustedes puedan diagnosticar una catarata congénita, por ejemplo? Tendrían que revisar entre 1.500 a 3.000 niños para encontrar uno.
Y para encontrar un paciente con retinoblastoma, más o menos tendrían que revisar entre 15,000 y 20,000 niños. Suenan muchos, pero pues cualquiera que tenga una práctica médica continua, o por ejemplo un médico familiar, o por ejemplo un médico de primer contacto de un centro de salud, seguro en toda su vida va a revisar esa cantidad de niños y puede tener la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno. ¿Me pasa en la que sí? Y pues sobre todo, pues no es solamente que se nos ocurra, ¿no? O que digamos nosotros, bueno, pues lo podemos hacer. No, es que lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? La Academia Americana de Pediatría incluye en la revisión de rutina al nacimiento y a los 3 meses y los primeros 3 años de edad, todas deben de incluir una historia ocular, una exploración de la agudeza visual y hasta abajo, si se fijan, dentro de los reflejos pupilares, movimientos oculares, etcétera, incluye la exploración del reflejo rojo. Entonces, esto por la Academia Americana de Pediatría, los primeros 3 años de edad, está prácticamente normado. ¿Me pasan la que sigue? Y nosotros en el país, en el Diario Oficial de la Federación, desde el 2013, ¿me pasas la que sigue? Ok, ahí se ve un poco más. Desde enero del 2013, ahí dice justamente la atención del niño y vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo vacunación, atención perinatal, detección de condiciones, enfermedades hereditarias y congénitas. También dice tamiz ampliado y salud visual. Y en el apartado número 3 dice revisión de retina y tamiz auditivo. Y en el 4 dice aplicación de tamiz oftalmológico en la cuarta semana de nacimiento. Entonces, la realidad es que también nosotros, por el Diario Oficial de la Federación, estamos obligados a realizar este reflejo rojo en todos los pacientes que veamos. En este caso, pues está normado al mes de vida y forma parte del tamiz ocular. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, pues la finalidad que tenemos pues es curar, después pues si se puede salvar el ojo y pues por último preservar la visión, pero en ese orden, ¿de acuerdo? Porque pues es una enfermedad potencialmente mortal. ¿Me pasa la que sí? Y el diagnóstico o lo que va a depender pues es la referencia oportuna. ¿De acuerdo? Ahí se ve una imagen que es una tomografía, en donde vemos que en el ojito izquierdo del paciente, en la parte interna, pues tiene una calcificación y eso es un retinoblastoma. Pero incluso podemos ver que pues en el sistema nervioso central ya también tiene una calcificación ahí. Entonces, ¿qué estudios de imagen? La realidad es que nosotros, incluso nosotros como oncólogos, cuando nos llega un paciente con esta sospecha diagnóstica, lo primero que hacemos nosotros es mandarlo al oftalmólogo pediatra, ¿de acuerdo? O a un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo hace el oftalmólogo. De hecho, el retinoblastoma, pues es el único tumor en pediatría que se diagnostica sin tomar biopsias. Eso quiere decir, no tienen que abrir, entrar, tomar un pedazo, mandar la patología, tomar una biopsia. No, se puede hacer un ultrasonido y en el ultrasonido se hace el diagnóstico del retinoblastoma. Después de eso se hace una tomografía en donde lo característico es ver pues estas calcificaciones intraoculares que como les comenté incluso desde inútero si hay un tumor congénito se pueden ver y después pues se puede hacer una resonancia magnética en búsqueda de algunos otros o para descartar metástasis cerebrales. Y en algunos de ellos se hace biopsia de médula ósea o punción lumbar para lograr una adecuada estadificación. ¿Me pasas la que sigue? Y es todo de retinoblastoma. Ahorita después vamos entonces a ver la parte de tumores hepáticos. No sé si alguien tiene alguna duda del retinoblastoma. Buen día, doctora. Pues el tratamiento en sí, como, ¿cuál es? Ok, el tratamiento va a depender mucho del estadio en donde esté o sea, en que se encuentre el tumor. De hecho, lo hacen de la letra A a la letra E, por ejemplo. Y, por ejemplo, todos los tumores en estadio E se hace enucleación del ojo, o sea, se quita todo el ojo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues ya un ojo que no tiene visión y no es rescatable, generalmente terminan haciendo enucleación. Las estrategias terapéuticas incluyen quimioterapia, cirugía, radioterapia. Generalmente la quimioterapia es para disminuir un poco el volumen de los tumores
para que puedan ser sometidos a otro tipo de tratamiento, que les comento, puede ser desde la cirugía, que generalmente en el caso de cirugía, pues es cuando se hacen enucleaciones, y también hay otro tipo de tratamientos, como láser, crioterapia, o sea, cuando son tumores, por ejemplo, muy pequeños, pues se pueden tratar solamente con láser, solamente con crioterapia, algunos con braquiterapia, con radioterapia. Y pues generalmente hay que valorar hasta dónde está ese tumor, si solamente está en la retina, si ya infiltró coroides, qué tantos milímetros infiltró coroides, si ya infiltró nervio óptico, si hay infiltración de músculos o de algunas cavidades extra o bueno, fuera del globo ocular. Y de acuerdo a eso se empiezan a ver las opciones terapéuticas, pero son muchas las opciones que hay terapéuticas. Perfecto, muchas gracias, doctora. ¿De qué? ¿Alguien más tendrá otra duda de retino? Creo que todo está bien, doctora. Muchas gracias. Ok, si quieren, entonces ponemos la de tumores hepáticos. Listo. Entonces, ahora vamos a ver la parte de tumores hepáticos. Estos tumores hepáticos son todavía menos frecuentes en la edad pediátrica, pero aún así existen. Más o menos hay, digamos, menos del 1% de todos los niños que tienen cáncer van a tener un tumor hepático. Entonces, más o menos, si hay unos 5,000 o 6,000 niños al año con tumores hepáticos en el país, pues podríamos entonces inferir que más o menos puede que haya unos 50 casos al año en el país de tumores hepáticos. Es algo bastante raro, pero pues es algo que también tenemos que conocer porque difiere mucho de la presentación clínica de un adulto. ¿Me pasan a que sí? Entonces, estos tumores hepáticos, pues hay tumores benignos, hay tumores malignos. Específicamente, casi todo lo que vamos a hablar va a ser del hepatoblastoma, que es un tumor también de origen embrionario, y es el más común y el de más relevancia en pediatría. Es un tumor que se presenta, pues, en niños pequeños, sobre todo lactantes, y también hay, como en los adultos, hepatocarcinoma. Es el segundo más frecuente, en la edad pediátrica y ese se presenta más, sobre todo en adolescentes. Listo. Entonces, como vimos, es un tumor raro en la edad pediátrica y más o menos 1 de cada 1.000.000 de niños menores de 15 años. El 80% de estos pacientes, sobre todo los que tienen hepatoblastoma, van a tener elevación de la alfa-fetoproteína. La etiología de esta enfermedad es desconocida. ¿Por qué es importante lo de la alfa-fetoproteína? Porque en general, cuando nosotros vemos un paciente en donde sospechamos un tumor hepático, le tomamos una alfa-fetoproteína y esa está elevada, prácticamente eso hace el diagnóstico de hepatoblastoma. ¿En qué tenemos que tener mucho cuidado? En que la alfa-fetoproteína, pues es una proteína fetal. Y entonces, en las primeras etapas de la vida, en el primer año de vida, pues esta de forma normal se encuentra elevada. Entonces, el rango habitual, si cualquiera de nosotros nos tomamos una alfa-fetoproteína, tenemos que tener menos de 10 de valor. Y eso se logra o se inicia a partir del primer año, ¿sale? Entonces, todos los pacientes menores de un año, o sea, de 9 meses, de 6 meses, de 3 meses, si tomamos una alfa-fetoproteína va a estar elevada. Entonces, es importante que ustedes busquen en internet hay tablas de alfa-fetoproteína de valores de acuerdo al mes de vida y si se encuentra por encima de ese valor, pues entonces se puede tomar como que está elevada. Si no, pues entonces es lo normal porque es una proteína fetal, ¿no? Y el primer año de vida está elevada. Y nada más, ¿me pasa la que sigue? Entonces, ¿a qué se asocia el hepatoblastoma? Pues se asocia a algunos síndromes genéticos como Beckwith-Wiedemann, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Sotos, Li-Fraumeni o neurofibromatosis tipo 1. Y otra cosa a lo que se ha asociado y no han encontrado específicamente la causa es a la prematurez. Y eso también, de cierta forma,
ha incrementado un poquito los casos de estos tumores, ya que pues antes no era tan frecuente que los niños que nacen pesando 600 gramos, 800 gramos, sobrevivan, pero cada vez por los avances, pues en la medicina, en los cuidados y en la neonatología, pues cada vez es más frecuente escuchar pues de que hay bebés que nacen de 700 gramos y sobreviven, ¿no? Entonces, todos los pacientes de peso menos de 1000 gramos al nacer tienen más riesgo de tener hepatoblastomas que otros pacientes. Entonces, eso es importante que usted lo tengan como, como un antecedente. No se ha encontrado bien la causa o qué es lo que hace que estos pacientes tengan más riesgo, pues se llegó a asociar la fototerapia, que la mayoría están expuestos, se llegó a asociar pues el uso de antibióticos, se llegó a asociar el uso de nutrición parenteral, que la mayoría de estos niños requieren, pero la realidad o infecciones, pero no se ha encontrado una causa como tal, solamente la relación con el peso al nacer. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, le da al diagnóstico. Más del 80% van a ser lactantes, como les dije, menores de 2 años y más o menos la edad de presentación es entre el año y los 2 años de edad, ajá, o de 12 a 21 meses. Ajá. Eso es en los hepatoblastomas. Y como les había comentado, los hepatocarcinomas son más frecuentes en la adolescencia, con una edad media de 12 años, y también ahí se llegan a presentar algunos sarcomas indiferenciados. ¿Me pasas la que sigue? Signos y síntomas. Entonces, lo primero es con lo que quiero que se queden. Son asintomáticos, ¿de acuerdo? En un niño que tiene un tumor hepático, el más frecuente hepatoblastoma, generalmente bebés de menores de 2 años, ustedes no van a notar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Son asintomáticos. Quiere decir que no va a ser como el paciente hepatópata adulto, ¿no? O sea, no va a tener ascitis, no va a estar ictérico, no va a tener elevación de transaminasas, no va a tener elevación de bilirrubinas, no va a tener absolutamente nada. El niño va a estar de buen peso, de buen desarrollo, se va a ver sano y se va a ver asintomático. Lo único que va a tener es un aumento en el perímetro abdominal. O sea, los papás lo que les pueden referir a ustedes, pues es que les crece la panza o que los ven panzones, o ustedes a la hora de explorarlo van a notar que tiene o que van a palpar el hígado, ¿no? O que lo palpan duro o grande. Y eso va a depender también en dónde esté el tumor, ¿de acuerdo? A veces si crece muy posterior o si crece en alguno de los polos hepáticos, pues se puede palpar de una forma adecuada. A veces no, y solamente pues la mamá va a referir que el niño está pues panzón, ¿no? O que tuvo aumento del perímetro abdominal. Entonces eso también es súper importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sale? Porque a veces pues creemos que el niño con cáncer se ve mal o se ve enfermo y la realidad es que no es así, ¿sale? Entonces, tumores hepáticos, niños menores de 2 años, asintomáticos y con aumento del perímetro abdominal, ¿sale? Entonces, pueden llegar a tener abdomen agudo, que es rarísimo cuando llegan a tener una ruptura del tumor, que es menos del 5% de los pacientes. Muy rara vez van a tener ictericia, sobre todo cuando se obstruye la vía biliar, y eso va a ser más frecuente en los hepatocarcinomas, en los hepatoblastomas prácticamente no lo vemos. Puede tener datos de pubertad precoz, pues a lo mejor si ven un bebé que tiene salida de vello púbico, aumento en el tamaño del pene, entonces pueden pedir una fracción beta porque algunos tumores también producen fracción beta de gonadotropina coriónica y pues datos en relación a cirrosis hepática van a ser raros y se van a presentar si acaso en los hepatocarcinomas. ¿Me pasas la que sigue? Otra cosa importante es que estos pacientes, ¿qué otra cosa podemos ver o nos puede orientar? Pues van a tener elevación en las plaquetas. Eso quiere decir que ustedes les van a tomar una biometría hemática a estos pacientes y van a tener 800,000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de plaquetas. Y eso es esperado dado que el tumor llega a producir sustancias que favorecen o estimulan a los megacariocitos para la formación de plaquetas. Entonces, por eso es que se presenta esta trombocitosis. Y es súper importante también que sepan que a esa trombocitosis no se le hace absolutamente nada. No se pariniza, no se les da aspirina, no se anticoagulan, no se les hace absolutamente nada. Si tiene 3 millones de plaquetas, así se quedan, ¿de acuerdo? Y como les comenté, van a tener una función hepática normal
solamente alterada si llega a haber alguna obstrucción de los ductos hepáticos, y 90% de los hepatoblastomas van a tener alfa-fetoproteína elevada y no es específica, y pues como les dije, en los primeros años de vida esto va a ser variable. Y también el 70% de los tumores hepatocarcinomas también van a tener elevación de la alfa-fetoproteína. Entonces eso es un marcador súper importante para cuando ustedes sospechen un tumor hepático. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, la alfa-fetoproteína pues va a ser un buen marcador. No existen datos que demuestren que estas cifras sean útiles como una herramienta a la hora terapéutica, pero sí a la hora diagnóstica. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, dentro de los tumores hepáticos y dentro de las edades de los pacientes, pues pueden presentarse todos estos tipos de tumores, algunos benignos, algunos malignos. Hasta el lado derecho están los que van a tener elevación de alfa-fetoproteína, que como les dije son el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular, ¿de acuerdo? Entonces, el carcinoma hepatocelular más frecuente en pacientes adolescentes, el hepatoblastoma más frecuente en pacientes lactantes, mayores, lactantes menores o menores de 3 años. Y en esa edad que hay un rango como entre 3 y 10 años, puede presentarse un hepatoblastoma o puede presentarse un hepatocarcinoma, aunque no es lo habitual. Pero el resto de los tumores no van a elevar la alfa-fetoproteína. Entonces, como tal, de los tumores malignos, ese es un buen marcador. ¿Me pasan del que sigue? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes llegan a tener un caso de un niño que llega porque notan un aumento en el perímetro abdominal, como les comenté, pueden pedirle una biometría y pueden pedir alfa-fetoproteína y con eso orientarse. Prácticamente si tienen elevación de la alfa-fetoproteína, pues ya están prácticamente haciendo el diagnóstico. Como hallazgo pueden tener esta parte de trombocitos que ya mencionamos, y el estudio de elección es un ultrasonido. ¿Por qué? Porque aparte son niños, son bebés que no se dejan revisar muy bien, que a lo mejor a la hora de que ustedes los exploren lloran o están irritables o no permiten una adecuada exploración física. Y entonces el ultrasonido es algo bastante útil, ¿sale? ¿Cuál es la finalidad de hacer un ultrasonido a un niño que tiene un tumor abdominal? No hepático específicamente, pero abdominal. Es uno, corroborar que el tumor existe, porque a veces nosotros no lo sentimos, simplemente el familiar nos dice, le sentí un tumor. Entonces es corroborar que existe ese tumor, y la segunda es de dónde es el tumor. A lo mejor ustedes se lo sienten hepático, pero a la hora que se lo hacen un ultrasonido, pues es renal, ¿no? Entonces, la realidad es que el ultrasonido es lo que ustedes tienen que hacer. Ya que llegan con nosotros hacemos una tomografía para ver algunas cosas, sobre todo extensión de la enfermedad y para ver también anatómicamente en dónde está ese tumor y si es o no es resecable. Y las resonancias magnéticas también nos pueden ayudar en algunos tipos de tumores para, sobre todo, definir cosas quirúrgicas. ¿Me pasan la que sí? Entonces, la tomografía de todos los tumores siempre tiene que ser con contraste. Sin contraste no sirve. Yo les sugiero que siempre que tengan un paciente con un tumor o con una sospecha de un tumor, no les hagan ustedes o no les soliciten ustedes una tomografía. Con un ultrasonido es suficiente. Generalmente, a veces es como muy complejo porque a veces el médico general o el médico de primer contacto, o incluso el pediatra, tiene esa necesidad imperiosa de hacer un diagnóstico. Y esa no es la función del médico de primer contacto ni del pediatra. Esa es la función de nosotros. Entonces, si ustedes les hacen un estudio de imagen, para empezar, son bebés que no se van a dejar, que van a tener que anestesiar, que van a tener que someter a un procedimiento que va a terminar siendo innecesario porque nosotros vamos a repetir esos estudios de imagen. Entonces, nosotros utilizamos la tomografía, sí, pero para primer contacto con un ultrasonido es suficiente. Ajá. Y es importante, ¿por qué? Porque específicamente en los tumores hepáticos se tiene que hacer 3 fases de una tomografía, no es una tomografía habitual. Y entonces, pues si ustedes ya radiaron al paciente una vez, pues cuando llegue con nosotros lo vamos a volver a radiar porque necesitamos hacer la fase portal, la fase arterial, la fase venosa para poder presentar al paciente al cirujano. ¿Me pasa la que sigue? Y la tomografía pulmonar también es súper importante. En general, nosotros la realizamos para evaluar si al momento que llega el paciente tiene o no tiene metástasis. Pero generalmente cuando ya les hicieron una tomografía previa por fuera, antes de que llegue a un oncólogo o a un hospital de tercer nivel,
La cuestión es que si ya le hicieron una tomografía, pues ya lo sedaron. Y si ya lo sedaron, ya lo intubaron. Y si ya lo intubaron, ya lo ventilaron. Y cuando hacen esto con el paciente, generalmente pueden generar atelectasias o cambios en el parénquima pulmonar que a la hora que nosotros hacemos la tomografía nos puede ocultar si existen o no existen metástasis. Entonces también lo ideal es que no se realicen estudios fuera del lugar donde se va a tratar el paciente. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, pues aquí tenemos una tomografía de un paciente con un hepatoblastoma, en donde podemos ver en esta que tiene una ventana pulmonar, pues que del lado izquierdo, bajo la silueta cardíaca y pegado ahí a una costilla, aquí, tiene una metástasis, por acá hay otra, entonces este paciente pues ya tiene, por ejemplo, metástasis pulmonares, que es el principal sitio de metástasis de estos tumores. ¿Me pasan la que sí? Ajá, igual ahí donde están las flechas, pues podemos ver que ya existen metástasis pulmonares en este paciente. ¿Me pasan la que sigue? La que sigue, por favor. Ok, entonces, ¿cómo nosotros clasificamos a los pacientes que tienen tumores hepáticos? Pues con este gráfico que se llama pretext, ¿sale? Que habla de los pacientes previo al tratamiento. Ajá. Es pretreatment extent of disease. Entonces, ¿cuál es la extensión que tiene la enfermedad antes de que reciba el tratamiento? Y para eso se divide al paciente o bueno, el hígado se divide en 4 secciones, ¿de acuerdo? Para que quede claro, no son los lóbulos, ni es como generalmente dividen a el hígado para su estudio en general. Este se divide en 4 secciones. Entonces, como ven, hasta arriba, aquí en el uno, podemos dividir al hígado en 4 secciones. Y entonces, el pretexto uno va a ser el que tiene 3 segmentos libres de tumor. Si ven hasta arriba, el tumor es lo verde, está solamente ocupando un segmento hasta el lado izquierdo y en el de al lado está hasta el lado derecho, pero tiene 3 segmentos contiguos libres de tumor. El que sigue, que es el 2, es el que va a tener 2 segmentos contiguos libres de tumor. ¿De acuerdo? El 3 o va a tener, o sea, y eso puede incluir, incluso como dice aquí el 2A, que tenga 2 tumores en sitios diferentes, pero tiene 2 secciones contiguas libres de tumor. Y el 3 pues va a tener 3 secciones con tumor y existen todas estas posibilidades. Solo hay un sitio o una sección que no tiene tumor. Entonces existe la posibilidad A, B, C, D, E, con un tumor, con varios tumores, tumores grandes, tumores chicos, pero solamente hay una sección libre de tumor. Y el 4 o pretexto 4 es cuando no hay ninguna sección libre de tumor, ¿de acuerdo? Ya sea por un solo tumor o por varios tumores. Y se va agregando algunas letras, si tiene metástasis, si tiene lesiones extrahepáticas, si incluye a la vena cava, la vena porta, y así es como se hace una clasificación inicial del hepatoblastoma. ¿Me pasa la que sigue? Ajá, y entonces nosotros hacemos después, ya que tenemos esa clasificación que es por imagen, entonces podemos hacer una estadificación. Etapa uno es un tumor que, es en que cuando llega lo pueden operar de forma inicial, de forma completa, lo resecan todo y no hay enfermedad metastásica. En la etapa microscópica después de la resección o cuando se rompe el tumor durante la cirugía. Etapa 3 es todos los pacientes que les toman una biopsia porque hay enfermedad residual macroscópica o un tumor que es irresecable al diagnóstico y puede tener metástasis a ganglios linfáticos. Y la etapa 4 ya es cuando hay enfermedad, por ejemplo, en este caso, como dice aquí está el dibujito pulmonar, independientemente del tamaño del tumor, si se quitó todo, si no se quitó, si ya tiene metástasis pulmonares, ya es etapa 4. ¿Me pasa la que sigue? Ajá. Y hay ciertas histologías o tipos de tumor. Ajá. El que es total epitelial, que tiene varios subtipos, el epitelial mixto y mesenquimal, y otros que no están especificados. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, estamos aquí hasta arriba, así es como nosotros vamos
siguiendo un algoritmo cuando llega un paciente. Entonces, hacemos una biopsia o una resección, ya tenemos el diagnóstico del hepatoblastoma. Después hacemos esta clasificación que ya vimos con los dibujitos de acuerdo a las secciones que están afectadas con el pretext. Y de ahí estadificamos el riesgo. Ajá. Y el riesgo va a depender de la etapa, del tipo de tumor, de la histología y obviamente pues esto de la etapa pues va a depender de la resección. Y los dividimos en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto, de acuerdo de la etapa, incluso en algunos lugares de la, em, del, de la alfa-fetoproteína al diagnóstico como está, y histología y varias cosas tomamos en cuenta para dividir a los pacientes en estos riesgos que nos van a ayudar a definir el tratamiento. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, aquí como vieron, pues ya, si tenemos riesgo bajo, muy bajo, intermedio o alto, el riesgo bajo son los pacientes que tienen una etapa uno, o sea, el tumor que se resecó completamente desde el diagnóstico y tienen una histología pura fetal. Esos no requieren más tratamiento, la cirugía ya los curó. Todos los demás sí requieren tratamiento con quimioterapia, ajá, que generalmente pueden ser 2 ciclos o 6 ciclos de quimioterapia de acuerdo a el estadio y de acuerdo a la histología. Y generalmente, pues los medicamentos que utilizamos es cisflatino, 5-fluoruracilo, doxorubicina o en algunos lugares vincristina, irinotecan. ¿Me pasas la que sigue? Ajá. Entonces, si un hepatoblastoma se quita por completo, pues la mayoría de los pacientes van a sobrevivir, ¿sale? Pero esto es importante, en nuestro país, pues la mayoría de los pacientes llegan con tumores muy grandes, poco resecables, y entonces menos de una tercera parte de los pacientes se pueden resecar al diagnóstico. La mayoría se tiene que hacer biopsia. Y entonces, como vimos, ya en el momento que le hicimos biopsia, pues ya no es etapa uno y entonces ya no se va a curar con pura cirugía, va a requerir quimioterapia. Ajá. Y generalmente cuando los pacientes llegan con tumores muy grandes, pues se decide por tomar una biopsia para que después la quimioterapia pueda disminuir el tamaño de este tumor y se pueda hacer una resección completa. Todos los tumores sólidos en pediatría, todos, el tratamiento o la piedra angular es la cirugía, ¿de acuerdo? Todos son quirúrgicos, todos se tienen que operar y la quimioterapia pues ayuda a reducir el tamaño, a mejorar las condiciones del tumor, la vasculatura, etcétera, pero todos son quirúrgicos. ¿Me pasas la que sí? Entonces, como dijimos, la quimioterapia nos va a servir para que, ya que le hicimos la biopsia, hicimos el diagnóstico de hepatoblastoma, podamos reducir el tamaño de ese tumor para mejorar la tasa de resección, hacer el tumor más sólido, porque es muy friable en un principio, y así reducir el riesgo de sangrado en las cirugías. Y también va dirigido, pues, al tratamiento de la enfermedad metastásica, ¿no? Y a disminuir el riesgo de que si no tiene metástasis, salgan metástasis. Y los fármacos que utilizamos, como ya los mencionamos, cisplatino, doxorubicina, vincristina, fluoracilo, irinotecan. ¿Me pasan la que sí? Entonces, como dijimos, el 70% de los pacientes no van a tener un tumor resecable al inicio y eso también va a depender mucho pues de la pericia y de la experiencia de los cirujanos. El 70% van a requerir biopsia y solo el 30% se van a resecar de forma inicial. Si no se hace una resección completa, pues es frecuente que existan recaídas y pues que por lo tanto el paciente pues progrese a metástasis pulmonares y pues no tenga una adecuada supervivencia. En general, pacientes con etapas tempranas pues llegan a tener más o menos una supervivencia adecuada, como de un 70%, 80%. Y los pacientes que llegan ya con metástasis pulmonares, pues su supervivencia más o menos es del 30%. ¿Me pasa la que sigue? Y pues siempre tiene que ser evaluado por un cirujano pediatra con experiencia en resección de patoblastomas y generalmente los pacientes deben de ser tratados en un hospital en donde haya acceso a trasplante de hígado, ¿de acuerdo? Muchos de los pacientes en donde los tumores son irresecables, sobre todo a veces no es que los tumores sean muy grandes, es que si están abrazando grandes vasos, si están alrededor de la porta, si están en algunos sitios anatómicos en donde no es posible hacer una resección, a veces el trasplante de hígado es una opción terapéutica para estos pacientes. ¿Me pasan aquí?
¿Y de qué nos sirve? Como les dije hace rato, ponerlos por grupos de riesgo, pues plantear un tratamiento dirigido a cada paciente, disminuir la toxicidad del tratamiento, o sea, eso quiere decir, como vimos, a los pacientes, por ejemplo, de bajo riesgo, pues les damos solo 2 ciclos de quimioterapia y a los de alto riesgo les damos 6. Y también, pues para evaluar esta respuesta a los fármacos y referir de forma temprana a los que requieren un trasplante hepático. ¿Me pasas la que sigue? Y eso sería todo de tumores hepáticos. No sé si tengan alguna duda o pregunta.